Bienvenidos de nuevo, queridos amigos y amigas. Estamos hoy en el tema 692 en estos estudios sencillos de la Biblia para comenzar ahora mismo a estudiar el libro de Mateo, el primer evangelista que figura en la Biblia. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. Adelante, Francisco. Después de todas las reflexiones sobre la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, entramos de lleno para estudiarlo y comenzaremos por los 4 evangelios. Como principio vamos a introducirnos en el Evangelio de Mateo. A pesar de algunas divergencias en cuanto a quién lo escribió, se ha llegado a la conclusión de que fue Mateo su autor, un judío convertido al cristianismo. Dice en su libro Mateo 9:9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Por haber sido publicano antes de ser llamado al discipulado, Mateo debe haber estado acostumbrado a conservar registros, cualidad de gran valor para el que escribe una narración histórica. Durante la vida de Cristo, Palestina estaba bajo la jurisdicción de Roma, cuyas legiones, comandadas por Pompeyo, subyugaron la región y la unieron a la provincia romana de Siria 64 al 63 a.C. Después de haber disfrutado de independencia política durante 80 años antes de la llegada de los romanos, los judíos sufrieron mucho por la presencia y la autoridad de los gobernantes extranjeros, tanto civiles como militares. Cuando el Senado romano nombró a Herodes el Grande como rey sobre buena parte de Palestina, la suerte de los judíos fue aún más angustiosa. Es fácil entender que el deseo de lograr la independencia se convirtiera en una obsesión general y afectara casi todos los aspectos de la vida nacional. Sobre todo, ese deseo impregnaba el pensamiento religioso de la época y la interpretación de los pasajes mesiánicos. La dominación de los romanos era resultado directo de la desobediencia y los mandatos divinos. Mediante Moisés y los profetas, Dios le había advertido a su pueblo en cuanto a los sufrimientos que seguirían a la desobediencia. El tema de cada uno de los 4 evangelios es la encarnación, la vida ejemplar, el ministerio público, la muerte vicaria, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No fue por accidente los 4 evangelios, llegaron a formar parte del sagrado canon del Nuevo Testamento, pues cada uno de ellos hace una contribución propia a la narración evangélica. La misión del Hijo de Dios en esta tierra era de tal magnitud que hubiera sido difícil, si no imposible, aun para los que estaban íntimamente relacionados con Jesús, captar el significado de cada detalle de esa maravillosa vida. A fin de que se preservara para las generaciones futuras un cuadro completo de la vida y del ministerio de Jesús, la inspiración dirigió y capacitó a 4 hombres para que se conservara el registro del relato evangélico escrito, quizá desde el punto de vista que a cada uno le interesaba personalmente. Es como si 4 pintores hubieran pintado un retrato de Jesús, cada uno desde un ángulo diferente. En todos los casos el tema es el mismo, pero el aspecto es diferente. En su conjunto, los 4 retratos proporcionan un concepto más completo y perfecto de Jesús de lo que podría hacer un cuadro solo. El retrato así formado por los 4 evangelistas nos permite contemplar la vida de Cristo en su verdadera perspectiva. Todo lo que necesitamos conocer acerca del Salvador ha sido revelado. Cada uno de los 4 evangelistas presenta a Jesús ante sus lectores de una manera de característica según los propósitos de su propio relato evangélico. Tanto Mateo como Lucas lo presentan haciendo resaltar su papel como hijo de hombre,
Marcos y Juan recalcan su verdadera divinidad y lo destacan como el Hijo de Dios. Mateo presenta a Jesús como hijo de Abraham, como judío, aquel que había venido en cumplimiento de las promesas hechas a los padres. Lucas lo señala como hijo de Adán y por ende como salvador de toda la humanidad. Dando por sentado su divinidad, Marcos sencillamente declara que es hijo de Dios. Juan afirma que la verdadera humanidad de Jesús de ningún modo disminuye el hecho de que es divino en el sentido absoluto de la palabra. Una segunda característica importante atañe a aquellos aspectos del Evangelio que revelan claramente el tipo de público al cual se dirigía Mateo. Ese público parece haber estado compuesto mayormente de judíos cristianos y de judíos incrédulos. Su propósito evidente era convertir a estos últimos a la fe en Jesús, como el Mesías de la profecía, y confirmar la fe de los judíos cristianos. Más que todos los otros escritores evangélicos juntos, Mateo presenta a Jesús como aquel a quien anticipaban los símbolos del Antiguo Testamento y en quien hallaron su cumplimiento. Presenta a Jesús como el que vino no para abolir la ley, sino para cumplirla. El falso concepto que los judíos tenían de la persona del Mesías y de la naturaleza de su reino los llevó a rechazar a Jesús. El Mesías de sus sueños era un gran rey que conduciría a la nación a la independencia y a supremacía mundial. Pero no concibían a su Mesías como rey, como aquel que los llevaría a vencer el pecado en sus propias vidas y a lograr la verdadera libertad espiritual. Otro hecho importante que debe recordarse al estudiar el libro de Mateo es que este Evangelio esencialmente presenta la vida de Cristo en un orden lógico, ordenado por temas, y no cronológicamente. En realidad, Mateo se aparta de la estricta secuencia cronológica a más que ningún otro escritor evangélico, puesto que la meta principal es la de desarrollar un concepto específico en cuanto a la vida y a la misión de Jesús. No es el cronista que registra todos los acontecimientos a medida que ocurren, sino el historiador que reflexiona sobre el significado de estos acontecimientos, teniendo como telón de fondo la historia de la nación escogida. Bien, pues hemos llegado al final, queridos amigos y amigas, por hoy. Así que mañana continuamos el estudio del Nuevo Testamento con el tema 693. Muchas bendiciones y hasta mañana.